Ángela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Viviana, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Eh, Buenas tardes. Mi nombre es Ángela Delgado, soy psicóloga de profesión y represento al sector salud, específicamente a la subred suroccidente, en la localidad de Kennedy, en el Comité Local de Derechos Humanos. El rol de nosotros como sector salud es garantizar y eliminar barreras de acceso, garantizar derecho a la salud y eliminar barreras de acceso para la población eh, que es representada en este comité por los consejos consultivos, que son varios. Eh, y de forma intersectorial promover la gestión para esa promoción y garantía de los derechos. En este comité estamos llamados a participar 11 sectores, diferentes sectores distritales: salud, educación, gobierno, integración social, movilidad, hábitat, entre otros, y consejos consultivos de las mujeres LGBTI, niños, niñas, adolescentes, de pueblos indígenas, de comunidades negras, afro-raizales y palenqueras, de personas con discapacidad, Consejo Consultivo de Sabios y Sabias, que es de persona mayor, Consejo de Juventud y de integrantes de la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas de Conflicto Armado. Listo, Angelita. Ángela, ¿nos podrías contar un poquito qué son los consejos? Los consejos consultivos son instancias de coordinación, articulación y concertación eh, dirigidas por la comunidad, es decir, que cada consejo consultivo lo que pretende es ser la voz y visibilizar a un grupo poblacional. Entonces, por eso está cada uno de los sectores o de los grupos tiene su propio consejo. Entonces, en el caso de la población perteneciente a los sectores LGBTI, tienen su propio consejo consultivo. Hay un consejo consultivo para la juventud donde se fortalecen temas y se moviliza la política pública de juventud en beneficio de la comunidad. Cada consejo consultivo tiene su propia organización y lo que busca es representar, visibilizar las necesidades y coordinar acciones de participación social, de participación comunitaria por medio de las políticas públicas. ¿Qué actividades se realizan en torno a la promoción y acceso y defensa de los derechos humanos en ese espacio? Adicionalmente, por medio de este decreto, se fortalece y se crea una comisión intersectorial de derechos humanos y de derecho internacional humanitario como una instancia de, de definición, de promoción, de articulación de esa política integral de los derechos humanos, cuya Secretaría Técnica, es decir, quien organiza, quien moviliza en la cabeza de esa instancia, es la Presidencia de la República por medio del vicepresidente. Adicionalmente, por medio de este decreto, se fortalece y se crea una comisión intersectorial de derechos humanos y de derecho internacional humanitario como una instancia de, de definición, de promoción, de articulación de esa política integral de los derechos humanos, cuya Secretaría Técnica, es decir, quien organiza, quien moviliza en la cabeza de esa instancia, es la Presidencia de la República por medio del vicepresidente. Este sistema puede entenderse como un conjunto de principios, de programas, de políticas, de marcos normativos que tienen competencia en la implementación y la evaluación de la política de derechos humanos, que tiene unos subsistemas que están integrados por las diferentes entidades en función de velar por la garantía de ciertos derechos. Dentro de estos subsistemas está la defensa de los derechos civiles y políticos, los ambientales, los económicos y sociales, culturales, la justicia y la igualdad y la no discriminación. El sistema nacional pretende también fortalecer la capacidad de la institución para mejorar las condiciones sociales de la comunidad y el ejercicio de los derechos humanos y del derecho internacional. Siempre se van a nombrar los dos, siempre van a ir de la mano. Eh, y adicional, se enfatiza en un enfoque diferencial y en un enfoque
Desde lo distrital, en la administración del 2016 aproximadamente, surge la necesidad de generar entonces un sistema distrital que pueda bajar a la ciudad de Bogotá todo lo que se está haciendo a nivel nacional. Entonces, eh, se empieza a movilizar la política pública integral de derechos humanos para Bogotá con una vigencia de 2019 al 2034. Y acá es importante que tengamos en cuenta que las políticas públicas trascienden a los espacios de gobierno, es decir, dan una perspectiva a largo plazo que no se limita a los periodos de las administraciones locales. En ese sentido, el sistema distrital de derechos humanos eh, genera pues esta creación de la política dirigida a garantizar el goce efectivo de los derechos. Y acá entran muchos factores y muchos actores que tienen que asumir un rol activo dentro de este ejercicio. Lo que se busca entonces es que hayan concertación y coordinación entre 13 sectores que den respuesta a las necesidades puntuales del territorio. Como Bogotá es un espacio tan grande y tan diverso, pues se baja de lo distrital a lo local por medio de los comités locales de derechos humanos. Entonces, cada una de las localidades de la ciudad tiene su propio comité, cuya presidencia en la Secretaría Técnica, a su vez es por medio de la Secretaría de, la Secretaría de Gobierno a nivel distrital y por la parte de gobierno de la alcaldía local. Y es muy importante que tengamos en cuenta que estas instancias están normadas, es decir, aquí no asiste el que quiere, sino que hay un decreto, en el caso del Comité de Derechos Humanos, eh, que es el decreto 455 del 2018, que llama por norma a que los sectores estén, lo que asegura y garantiza que realmente cada uno asuma de manera corresponsable este ejercicio de la garantía. ¿Qué mecanismos de exigibilidad existen para el acceso del que nos has hablado? Dentro de los mecanismos de exigibilidad está el derecho de petición, la tutela, todas las manifestaciones en el marco de la protesta social, por ejemplo, hacen parte de esa exigibilidad. Las acciones populares, por ejemplo, María Paz en la UPZ Corabastos de la localidad de Kennedy tiene una acción popular que la comunidad de manera organizada planteó y fue acogida a nivel distrital y por norma se da respuesta a unas necesidades. Entonces, en este caso puntual, por ejemplo, la comunidad manifestó que hay una vulnerabilidad en sus derechos por toda la dinámica social, por la dinámica económica, por todo lo que sucede en este sector. Adicional, es importante que tengamos en cuenta que en el Comité Local de Derechos Humanos asiste personería y la personería es garante de todos los derechos y del cumplimiento de las responsabilidades que cada una de las entidades y de los sectores tiene. Lo que hace personería es velar por el cumplimiento de esa misionalidad que nosotros, en este caso puntual como sector salud, tenemos como mecanismo de control. Y adicionalmente está la Defensoría del Pueblo, que no participa en esta instancia local, pero sí tiene un rol muy importante, ya que realizan una promoción y un ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Una de las formas para promover esto es por medio de las alertas tempranas. ¿De qué se tratarían estas alertas tempranas? Sí, las alertas tempranas son un instrumento para verificar y analizar información que da cuenta del riesgo de la vulnerabilidad o de la amenaza frente al ejercicio de los derechos para la comunidad. Actualmente Bogotá tiene 4 alertas tempranas que están dirigidas a proteger la integridad, la libertad y la vida de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI, de las mujeres, de víctimas de conflicto armado, de personas en el marco de lo que ha sido la guerra, excombatientes y demás. Dentro de estas alertas se contemplan diferentes amenazas. Entonces, por ejemplo, hay unas que contemplan violencias, feminicidios, desaparición, desmembramiento,
acción por parte de grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC que se encuentran en la ciudad y en los municipios aledaños, de las Águilas Negras, de las autodefensas gaitanistas de Colombia, por economías ilegales como el narcotráfico, como el contrabando, todo el fenómeno del gota a gota y el manejo de las deudas. Como mencionaba, en Bogotá hay 4 alertas tempranas. Una de estas es, por ejemplo, la alerta 010, que cobija a 10 localidades de las 20 localidades de esta ciudad, que es hartísimo, y unos municipios aledaños. Y pues ya que hablamos de alertas tempranas, pues también es importante que entendamos y podamos dimensionar en este contexto de los derechos humanos lo que significan, ¿sí? Por ejemplo, la alerta temprana 010 en la página 71 habla de la desaparición y el desmembramiento. Cada alerta especifica a quién va dirigida, cuáles son los sectores de riesgo y cuáles son esas condiciones puntuales donde hay vulneración. Pero algo que llama mucho la atención, en particular de esta alerta, que es del año pasado, porque cada rato están saliendo alertas nuevas por medio de la Defensoría del Pueblo, pues lo que dice es que desde el 2010 hasta el 2020 han desaparecido aproximadamente 35.000 personas en 10 años y cerca del 70% de estas personas siguen desaparecidas, es decir, que no se sabe si están vivas, no se sabe dónde se encuentran, y esta cantidad de personas podríamos entenderlo como aproximadamente cada día en 10 años desaparecieron 8 personas, 8 o 9 personas. Y esto es también un llamado a la conciencia, porque las alertas tempranas lo que buscan es informar previamente algo que va a pasar para que nos movilicemos y para que se pueda dar respuesta por parte del Estado y debajo de esto de cada uno de los sectores. De acuerdo a eso que nos cuentas, que es bastante preocupante y triste, ¿qué retos hay frente al ejercicio de la promoción y el acceso de los derechos humanos? ¿Se está haciendo algo? Eh, ¿De qué manera se puede hacer? ¿Qué retos hay? Bueno, retos hay muchos. Uno es ese trabajo armonioso y sincronizado entre todas las entidades. Un reto es que a nivel estatal se preste atención a estas alertas tempranas, pues que tienen un fin, ¿no? Es temprana porque a veces hay tiempo de prevenir ciertas cosas. Posiblemente lo que sucedió en Ciudad Bolívar pudo anticiparse, ¿sí? Alguno de estos eventos se pudo prever y evitar. El reto es ese, trabajar de manera sincronizada, de manera armoniosa todas las políticas, porque estas no se enmarcan únicamente en esto que les contaba de lo que pasa en esta alerta 010, sino que todas las políticas públicas deben estar orientadas a la promoción y garantía de los derechos, desde el enfoque diferencial, desde el enfoque de los derechos, y en función de esto, en la medida que podamos movilizar esas políticas, pues se pueden garantizar varios de estos derechos. Y la gran mayoría de las problemáticas pues están enmarcadas en las políticas, porque la política pública tiene como fin dar respuesta a necesidades desde un plan de acción. Entonces también es importante que tengamos eso en cuenta. A nivel distrital hay un plan de acción que aterriza en lo local, y cada uno de los comités locales de derechos humanos tienen un plan de acción que de forma intersectorial se moviliza, y a su vez cada una de las políticas públicas a nivel distrital tienen un plan de acción, y cada una de las instancias locales de participación que dan cuenta de la movilización de estas políticas públicas tienen un plan de acción. Y el reto es justamente eso, que todos y todas de forma corresponsable podamos movilizar la política. No tenemos que conocerla, pero cada una de las políticas tienen unos llamados a la garantía del derecho, ¿sí? A la promoción de la salud, a la promoción del bienestar. Entonces sí es un ejercicio de corresponsabilidad.